Hola, bienvenidos a este nuevo podcast Ixomedical, un grupo de BGE Ixoye, una empresa dedicada a la enseñanza médica continua, a distancia, como es la actual modalidad y de los mejores métodos para el aprendizaje y transmisión del conocimiento. Hoy empezamos con lo que vamos a denominar el Círculo Azul de la Salud. Una serie de actividades con grandes médicos, con especialistas de muy alto nivel y que vamos a tener y tocar temas de los cuales son de gran trascendencia para la medicina general, la medicina de especialidad y para la sociedad en su conjunto. Así es de que sean ustedes bienvenidos y me voy a permitir presentar al doctor Antonio González Pineda, médico muy joven, pero con una gran trayectoria en la especialidad de reumatología, formado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y quien se formó en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, una institución por todos los mexicanos reconocida, y en la especialidad de medicina interna y reumatología. Posteriormente, el doctor González Pineda ha hecho una gran actividad académica y médica y científica, y además de dedicarse a una de las más nobles tareas de la medicina en la actualidad, y tal vez siempre haya sido la transmisión del conocimiento, la educación médica. Así es de que sean ustedes bienvenidos. Tocaremos el tema de la artritis reumatoide, y en donde el doctor nos expondrá los conocimientos seguramente más recientes en los mecanismos de producción de la lesión y sus tratamientos, que son los que en un momento dado importan muchísimo a la sociedad y al médico en general. Así es de que, doctor González Pineda, antes de empezar, quisiera preguntarle algunos datos más de su currículum. Yo quise aprendérmelo, pero definitivamente me fue imposible. ¿Fuera tan amable? Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Yo soy reumatólogo del Instituto de Cardiología, Ignacio Chávez. Si no, el maestro Ignacio Chávez va a revolcar en su tumba si me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Saliste de nutrición o saliste de cardiología? Entonces, ahí me formé como reumatólogo. Tengo varios posgrados, tengo una maestría en administración, tengo un doctorado en administración, estoy cursando un doctorado en ciencias de la educación y una amplia trayectoria en siendo ponente sobre enfermedades reumáticas. Entonces, doctor, es un verdadero gusto poder estar platicando aquí con usted. Hombre, muchísimas gracias, doctor González Pineda, y le pido una disculpa a usted y al maestro Chávez. Gracias, doctor. Muy amable. Pues empecemos con el tema de hoy. Yo creo que hay una gran confusión en todo el ámbito, tanto médico como social, en el que llamamos la artritis. Todo mundo tenemos la artritis, el dolor de las manos, la hinchazón, sobre todo a ciertas edades, pero a todo mundo le llamamos, o a todo mundo nos llama artritis a estos fenómenos. ¿Podríamos tener alguna definición de lo que es la artritis reumatoide y la diferencia con las otras molestias, doctor González Pineda? Claro, doctor. Esta pregunta es muy interesante y todos los días se presenta en mi consultorio. Mucha gente no sabe qué hacemos los reumatólogos. Mucha gente llega y me voltea a ver y me dice, oye, ¿estoy en el lugar correcto? ¿No ves puros viejitos? No, la reumatología no se trata solamente de gente adulta mayor, sino de cualquier tipo de personas. Entonces es muy importante definir esto, porque también al momento de preguntar antecedentes, alguien en su familia ha presentado enfermedades articulares. Son pocas las personas que me dicen no, casi todos, sí, doctor, mi mamá tiene artritis, mi tía tiene artritis, mi papá tiene artritis. Y al momento de preguntarles, ¿artritis qué? Ya no me saben responder. Me dicen, no, pues artritis, doctor. La gente cree que artritis es un término común para una sola enfermedad. Y no, son muchas cosas. Entonces, me gustaría hacer un poquito de historia
para tratar de llegar un poquito mejor a esta definición de qué es una artritis. Primero, la reumatología es un término complejo. Reumatología viene del griego antiguo reuma, que significa algo que fluye. Por algo que fluye se entiende una molestia vaga que se presenta en las extremidades, como efectivamente algo que fluye. Hoy en día, en el griego moderno, la palabra reuma significa descarga o electricidad. Entonces, es algo que fluye al final del día. Con el tiempo, la reumatología se ha enfocado hacia las enfermedades reumáticas. Y el principal síntoma de las enfermedades reumáticas es la artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones. No es la enfermedad que normalmente aqueja a la mayoría de las personas, que es la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad en la que duelen las articulaciones y la artritis como tal es un síntoma en el que no solo duelen, sino también se inflaman las articulaciones. Entonces, muy puntual a su pregunta, doctor, la artritis es un síntoma en el cual no solamente hay dolor articular, sino también hay inflamación de las mismas. Eso es. Entonces ya lo vamos diferenciando. Aquel que no tiene la inflamación de la articulación, que solamente tiene el dolor, esa molestia matutina, que en muchas ocasiones se presenta, no es artritis. Como que podemos vivir un poquito más tranquilos, doctor González Pineda. Eso es. Doctor González Pineda, usted comentaba un dato muy interesante. Me abordan mucho en mi consultorio. Llegan muchos pacientes a la consulta externa, a mi consulta. Y me imagino que este es un fenómeno que, comentándolo con otros colegas, usted también lo ha percibido así, que a ellos también les llegan. Pero podríamos dirigirnos al médico no reumatólogo, y voy a hablar en el sentido más general, los internistas, los cardiólogos, los médicos generales que reciben también un gran número de pacientes en sus consultorios. En sí, podríamos darle una respuesta a estos médicos que posteriormente tranquilizaran a sus enfermos. Es decir, ¿cómo les podemos decir? Sí, mira, nada más no hay inflamación, pero como que el enfermo cuando recibe eso, no, oye, no hay inflamación, no te preocupes. Como que a mi juicio, como que no quedaría yo muy tranquilo, la verdad. ¿Me podría dar algunos datos muy así clínicos que el médico utilice? Claro que sí. Para diferenciar la artritis, a veces diferenciar la artritis de las artralgias es solamente el dolor articular. Para diferenciarlo a veces no es tan sencillo, pero hay algunas pautas que para nuestros colegas nos pueden ayudar. La primera es, en la artritis, el dolor normalmente empeora conforme el paciente está inmóvil, por ejemplo, al despertar. Cuando el paciente estuvo durmiendo y despierta, amanece con mucho dolor. Si el paciente deja de moverse durante 2 o 3 horas, después vuelve a presentar mucho dolor. A diferencia de las artralgias, en las cuales solamente el dolor, o bueno, se presenta principalmente cuando el paciente empieza a hacer una movilización de las articulaciones. El dolor es principalmente hacia la noche. Otro aspecto muy importante es la rigidez en la mañana. Las personas que tienen una rigidez mayor de media hora, mayor de 1 hora, normalmente es porque tienen un proceso inflamatorio. Y las personas que tienen menos de ese tiempo, normalmente es un proceso mecánico o artralgias, por ejemplo. Entonces, estos dos puntos son los más importantes para poder diferenciar un síntoma del otro. Y así poder decirle al paciente, ¿sabes qué? Tú tienes datos de una artritis, hay que hacerte estudios para confirmar tal. O tú definitivamente no tienes datos de artritis y pues no vale la pena hacerte una mayor cantidad de estudios de laboratorio o gabinete. Eso es. Es decir, levantándose uno en la mañana tiene un dato clave para ustedes. Sí. ¿Verdad? Si yo permanezco muy rígido, si no logro pasar más de 30 minutos sin que esto se haya disminuido, se haya retirado, puedo considerar que
ahora sí tengo que ir muy seriamente al médico. Y mi médico va a hacer un diagnóstico clínico, digámosle, de que hay una artritis. Así es. ¿Sí? Así es. Eso es. Y bueno, doctor González, ¿qué nos podría decir? Porque luego los legos, ¿verdad? En la materia decimos, y no me va usted a hacer análisis, no me va a mandar nada. Y pues a lo mejor el médico muchas veces dice, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo? Pues lo primero que se me ocurre siempre, la imagenología, ¿no? Nos vamos, hágase una radiografía, que luego le voy a pedir a usted que nos describa una radiografía. Pero primero es sangre. Podríamos tener algunos elementos que el médico dijera, bueno, saques estos estudios, tomes estas muestras y vamos a ver cuáles son los datos, que nos orienten más a qué es una enfermedad osteoarticular o una enfermedad, una artritis verdaderamente. Sí, doctor. La medicina ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Eso es muy interesante. La medicina hace 100 años era prácticamente clínica, no había estudios de laboratorio. Hoy en día existen muchas herramientas de laboratorio, de gabinete, que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Sin embargo, es muy importante dejar en claro que la medicina sigue siendo esencialmente clínica y debe de seguir siendo clínica. Entonces, el mensaje para nuestros colegas es el siguiente. Primero, establecer una probabilidad preprueba para que al momento de pedir un estudio de laboratorio pidamos de manera selectiva y siempre cuidando el bolsillo del paciente o no solicitar estudios que solamente nos puedan confundir. Entonces, primero me gustaría hablar un poquito acerca de 2, 3 puntos clave de la clínica para poder decirle al paciente y al médico, este paciente, pídele los estudios. Entonces, una mujer principalmente entre 30 y 50 años que tenga dolor en las articulaciones de las manos, en las muñecas, en los nudillos, en las interfalángicas proximales o en los pies, que se presente además del dolor inflamación, que además haya rigidez matutina mayor de 30 minutos, que el dolor sea principalmente en las mañanas. Entonces ya tenemos una paciente cuya principal sospecha, aquí el valor preprueba es muy alto, porque tiene muchos factores que me indican, oye, esta paciente puede tener artritis reumatoide. Bueno, si una persona tiene estas características, lo conveniente sería realizar las siguientes pruebas de laboratorio. Estudios generales, principalmente una biometría hemática, reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que son estudios generales como tal, y los estudios más específicos para artritis como el factor reumatoide y el antipéptido citrullinado cíclico, que es un estudio muy específico para la artritis reumatoide, sobre todo cuando ya está muy establecido el cuadro. Pero estos son los estudios con los que el médico debe abordar a su paciente y que si salen alterados, pues debe de referir oportunamente a un médico reumatólogo. Entonces, ahora sí ya tenemos ese elemento que tocó usted tan importante, cuidar la bolsa del enfermo, ¿verdad? Porque luego es uno muy solícito y dice, sáquese usted un perfil 65 y dice un perfil 65 y cuando ve el perfil 65 uno dice, no habrá uno de 33 porque el costo es excesivo. No, si no excesivo, por lo menos es alto. Y muchas personas no lo, no lo, no lo tienen. Pero además, a ustedes, como a cualquier médico que se jacte de tener la práctica clínica, me imagino que muchos de estos elementos, pues indiscutiblemente van a ser, a menos que haya una enfermedad concomitante, pues les van a ser de utilidad, ¿no? Para su diagnóstico. Y con estos que nos menciona usted, ¿lo podría volver a repetir, doctor González? El factor reumatoide y el antipéptido citrullinado cíclico. Y como acotación, doctora, lo que acaba de decir, no solamente es cuidar el bolsillo del paciente, sino que esto se basa
en una modalidad de medicina moderna de vamos a pedir estudios. Es un estilo un poquito anglosajón de ver la medicina en la que pues es una medicina un poquito defensiva, de tener todas las cartas sobre la mesa. El problema de tantos estudios de laboratorio es que la probabilidad de que alguno salga mal es alta. Exacto. Y a veces no concuerda con la clínica. Voy a decir un ejemplo. Sale el fósforo alto. Yo no le pedí fósforo. ¿Por qué tiene el fósforo alto? Pues, señora, ahora vamos a hacerle más estudios a ver por qué tiene el fósforo alto y ese fósforo nivel a tener en el entierro. Entonces, para fines de la reumatología, yo soy siempre muy puntual a la hora de solicitar mis estudios de laboratorio y en los pacientes que sospecho artritis reumatoide, factor reumatoide y antipéptido citrulinado cíclico. Ahora, hay técnicas mediante las cuales se obtienen estos resultados. Con respecto al factor reumatoide, se recomienda mucho la inmunoturbidimetría o la quimioluminiscencia. Hay pruebas muy viejas con aglutinación de látex, muy sensibles, muchos pacientes salen altos y un poco específicas o no valen tanto la pena o solamente son cualitativas. Dicen, es positivo. Y les digo a mis pacientes, pero es que no sé cuánto es positivo. No sé si sea 20, si sean 2 millones. Exacto. Entonces, lo mejor es un factor reumatoide cuantitativo que nos marque las unidades y para considerarlo positivo en un paciente con una sospecha de artritis reumatoide debe ser 40, 60 o más. Porque luego sale 22 y el corte es 20. No, tiene artritis reumatoide. No es un número relevante. Eso es. No es un estudio que puede desconcertar si no tiene los elementos suficientes para hacer un buen juicio del mismo. Sí. ¿Verdad? A veces llegan los pacientes con puro factor reumatoide positivo sin clínica. Ese es. Le dices, no tienes nada. Simplemente salió alterado el estudio de laboratorio. Hay muchas causas de que se eleve el factor reumatoide, pero a veces es porque se eleva por una unidad y los mandan, oye, ve al reumatólogo. Yo los interrogo y les digo, ¿sabe qué? No tiene nada. Simplemente es una cuestión de laboratorio. Me imagino que las instituciones gubernamentales, las públicas, esto de váyase al reumatólogo debe ser verdaderamente impactante, ¿no? Para la consulta de reumatología. Hablando en términos generales, me imagino que hoy, con una vida media de 84 años que tenemos nosotros, ya prácticamente nuestro máximo de vida es 84 años. ¿Ve? Los servicios de reumatología deben estar estados en el servicio público por ese envío constante, ¿no? de pacientes. Doctor, y bueno, había antes las antiestreptolicinas y la proteína C reactiva, y me acuerdo de algunas cosas que se vieron hace muchísimo tiempo en mi época. ¿Qué podría decirnos de esto? ¿Valen o ya mejor ni me responda, por favor? Sí, hay cosas muy valederas, sobre todo la proteína C reactiva, que es un estudio que pedimos todos los días, prácticamente para todos los pacientes. Es muy válida la velocidad de sedimentación regular. Si bien ha sido un poco desplazada por la proteína C reactiva, es muy válida también. Las antiestreptolicinas, le soy sincero, doctor, nunca he pedido unas en mi vida. Cuando llegan y las tengo ahí es porque alguien más las pidió. Yo nunca he visto una fiebre reumática en mi vida. Jamás. Es más, mis maestros, yo les preguntaba, oye, ¿has visto una fiebre reumática en tu vida? Me dicen, no, jamás. Con el advenimiento y el uso común de los antibióticos, es muy difícil ver una fiebre reumática. Las antiestreptolicinas, sí me han llegado 2 pacientes a la consulta recientemente con antiestreptolicinas altas y lo único que les digo es, tuviste una infección por un estreptococo, ¿cuándo? Recientemente, pero no significa que tengas fiebre reumática. Y sí, ninguno de los dos tuvo fiebre reumática. Y en el contexto, yo lo recuerdo en algunas ocasiones, doctor, porque lo veía, pídele antiestreptolicinas, proteína C, factor reumatoide, inmunoglobulinas, porque tiene una artritis reumatoide. Y le pedían una serie de estudios de laboratorio que, pues, la verdad, cuando el reumatólogo los veía, decían, ¿y para qué le pediste todo esto? ¿No?
Sí, no, además no lo tiene, clínicamente no lo tiene, pero es la presión un poco, me imagino, social del enfermo que llega con estas molestias matutinas o vespertinas de las manos, sobre todo las mujeres, y a una edades ya avanzadas, y finalmente con una serie de estudios de laboratorio que, pues, si no sabe uno interpretar, lo meten a uno en más problemas, ¿no? Por eso es tan importante esa precisión que usted nos hace, cuáles son y cuáles debemos y cómo las debemos de interpretar. Y ese es el famosísimo perfil reumático. Esa. Nunca en mi vida he pedido un perfil reumático, siendo reumatólogo, ¿eh? Nunca lo he pedido, creo que nunca lo pediré. Tiene estudios que yo una vez platiqué con un laboratorio y les dije, oigan, pregúntenos a los reumatólogos qué debe de incluir un perfil reumático. Claro. ¿Por qué no nos preguntan? Hacen un ácido úrico. A ver, una mujer entre 30 y 40 años, lo más probable es que no tenga gota, es muy difícil que lo tenga, entonces, ¿para qué les es ácido úrico? El factor reumatoide, no todas las personas con dolor articular tienen artritis reumatoide o van a tener el factor reumatoide elevado. Antistreptolicinas, ¿no? Sin palabras. Y un exudado faríngeo. ¿Para qué le vas a meter un hisopo en la garganta a una persona que va por dolor articular, pero que no ha tenido infecciones de vías respiratorias? Entonces el perfil reumático, en mi opinión, debería desaparecer. Eso es. Y entonces nos quedamos con los 4 o los 3 que usted nos mencionaba. Sí, si me los volviera a El repetir. factor reumatoide, el antipéptido citrullinado cíclico, hay que pedir la proteína C reactiva y una biometría hemática. Eso es lo básico que hay que pedirle a un paciente con sospecha de artritis reumatoide. Y ahora sí, si ya tenemos esos elementos positivos, si tenemos esos elementos alterados, podríamos en un momento dado solicitar algunos estudios ya muy dirigidos al diagnóstico desde el punto de vista del gabinete. La verdad es que con eso es suficiente para establecer el diagnóstico. Las radiografías suelen solicitarse desde el principio. Tiene una razón fundamental, el buscar la presencia de erosiones. Las erosiones de manera temprana, o sea, en los primeros 6 meses, me hablan de una enfermedad más agresiva. O sea, hay que tener una placa de inicio para saber cómo está la salud articular del paciente. Ahora, las radiografías también nos pueden ayudar con el diagnóstico. Hay pacientes que tienen factor reumatoide negativo, antipéptido citrullinado negativo y tienen erosiones clarísimas en las radiografías. Entonces, pues bueno, eso nos puede ayudar mucho con el diagnóstico o con diagnósticos diferenciales. Una herramienta de gabinete muy utilizada hoy en día y la verdad es maravillosa es el ultrasonido. El ultrasonido articular, cuando es realizado por reumatólogos, eso sí lo debo de aclarar muy puntualmente, porque nos están escuchando y dirán, el ultrasonido articular, qué maravilla, lo voy a mandar a hacer. La mayoría de las instituciones que prestan servicios de laboratorio y gabinete cuentan con médicos ultrasonografistas, muy buenos ellos, pero su experiencia está principalmente acentuada hacia patologías renales, hepáticas, embarazos, mamarias, y la verdad es que la expertise, la práctica que tienen viendo articulaciones es baja. Eso es una realidad, es baja. Exacto. Entonces, los médicos reumatólogos que tienen subespecialidad o alta especialidad en ultrasonografía articular o musculoesquelética tienen un desempeño diagnóstico impresionante. Hay muchos reumatólogos que hacen eso en la Ciudad de México y nos puede ayudar muchísimo a establecer un diagnóstico o a evaluar cómo va el paciente. Exacto. Sí, sí es un elemento que nos sirve a nosotros como seguimiento para ver el tratamiento. Y, doctor, ahora volvemos. Hoy está muy en boga algunos medicamentos que se venden como OTC de libre venta y que las personas los tomamos con una gran libertad. ¿Qué posibilidades tenemos de que estos medicamentos, uno, enmascaren algunos famosos AINES, ¿no? Que los antianalgésicos y antiinflamatorios no esteroideos que se toman ahora tan libremente,
que los vemos que lo anuncian en la televisión y que pues el artista de la televisión de eso gana la vida y se alivia antes de deglutir la pastilla, pero ¿cómo podemos interpretar, cómo podríamos dar un mensaje del experto a los médicos para que valoraran muy bien estos tratamientos? La verdad es que los tratamientos antiinflamatorios no esteroideos no interfieren mucho porque un paciente con artritis reumatoide no se va a sentir mejor. No podrá tomar antiinflamatorios y no se va a sentir mejor. Ahora, aquí sí hay algo que quiero acotar. Hay medicamentos que tienen combinaciones o hay médicos que prescriben medicamentos con combinaciones, como por ejemplo, no diré marcas, pero medicamentos que tienen betametasona con indometacina y un relajante muscular. Claro que se va a sentir mejor el paciente, pero el paciente normalmente se lo sigue tomando, se lo sigue tomando, se lo sigue tomando, y al rato vienen con un Cushing, con un exceso de glucocorticoides, vienen con una enfermedad muy maltratada, porque estos medicamentos sí alivian los síntomas, pero no controlan la enfermedad, no previenen la deformidad, y es muy importante esto. Y la otra, una cruzada que se está haciendo desde el punto de vista de los reumatólogos contra muchos medicamentos que no tienen un adecuado registro. Son medicamentos milagro, medicamentos naturistas, que lo único que hacen es, pues no tienen las reglas claras y muchas veces tienen de forma oculta diclofenaco o glucocorticoides. Los pacientes se sienten mejor, pero la verdad es que no se sienten mejor. Es porque se les está dando un tratamiento de forma oculta. Eso es, y las consecuencias van a verse en un tiempo, me imagino que corto después de estar utilizando estos medicamentos y la falta de respuesta a lo que el médico reumatólogo puede prescribir. Me imagino que sí interviene en esto o no. No sabría. ¿Cómo nos podría usted sacar de esta duda, doctor González? Pues mire, doctor, la verdad es que es difícil, pero siempre al momento de interrogar a nuestros pacientes es todos los medicamentos que tome, ya sea que les prescriban los médicos, que les prescriban las comadres, que les prescriban los vecinos, que les prescriba la prima con artritis o que ellos tomen. Siempre es bien importante preguntar absolutamente todo. Y si dicen, ay, sí, doctor, estoy tomándolo, pero no recuerdo cómo se llama, que lleven los frascos siempre a las consultas, y tratar de indagar muy bien, porque sí son medicamentos que van a interferir, ahí sí, con las manifestaciones. Eso es. Pues, doctor González Pineda, nos quedan unos 2 minutos. Yo quisiera pedirle a usted, muy puntual, 5 consejos para el médico que está en su consultorio y que tiene una gran cantidad de estos pacientes que vamos por la molestia del dolor. Ya no hablemos ni de uno ni de otro, pero cómo sí identificar y derivar inmediatamente al paciente con posibilidades de artritis reumatoide directamente al especialista. Que nos diera 5 puntos o más si tenemos más tiempo. Bueno, primer punto muy importante, considerar las edades. Género y edad, yo siempre les digo a mis colegas, o todos los casos clínicos, cuando tú vas a resolver un caso clínico, fíjate en la edad y en el género. Ahí tienes mucho de la respuesta. Entonces, artritis reumatoide muy puntualmente son mujeres entre los 30 y los 50 años. Osteoartritis normalmente son mujeres después de los 40 años. Gota principalmente afecta a los hombres después de los 40 años. Entonces, ahí ya tenemos algo muy importante. Segundo punto, diferenciar una artritis de artralgias o dolor. La artritis aumenta cuando el paciente está en reposo y mejora conforme empieza a moverse. Y también la artritis se acompaña de rigidez matutina, que suele durar más de 30 minutos. Otro punto muy importante es hacer un clúster, un conjunto de datos clínicos para poder establecer las probabilidades preprueba. Primero, nuevamente, edad, género, síntomas y articulaciones afectadas.
Voy a poner un ejemplo más. La artritis reumatoide suele afectar las muñecas, los nudillos, las interfalángicas proximales, las rodillas, los pies, pero no suele afectar las interfalángicas distales ni la columna lumbar. Entonces, esto es un punto muy importante. Por ejemplo, si es un hombre de 40 años que tiene una monoartritis en la rodilla o en un pie, lo más probable es que se trate de gota. No le voy a pedir factor reumatoide a un paciente que tiene esas características. Entonces, el tercer punto. Una vez que ya tengo el punto 1, que es edad y género, el punto 2, distribución articular, si es inflamación no es dolor, el punto 3 es un clúster del 1 más el 2. Con eso yo ya puedo irme al punto número 4, que es qué estudios voy a pedirle al paciente. Pues depende de mi punto 3, que es el pivote sobre el que gira todo. Entonces, si yo sospecho artritis reumatoide, un factor reumatoide, un antipéptido citrullinado cíclico. Si es gota, ácido úrico, por ejemplo, es otro tema. Entonces, punto número 5, el tratamiento. No me voy a meter tanto a tratamiento porque el tratamiento tiene mucho que ver con el especialista. De acuerdo. Pero sí les recomiendo a todos los que nos escuchan y les interesa el tema, es saber derivar oportunamente al paciente. Hay muchos estudios que demuestran que el tratamiento de la artritis reumatoide por un reumatólogo, el paciente tiene un mucho mejor desenlace. No es demeritar absolutamente el trabajo de nadie, pero creo que es la mejor labor que se puede hacer, derivar oportunamente. ¿Qué pueden hacer mientras? Porque, oye, lo voy a derivar, pero le dan cita en la unidad de medicina familiar con reuma en el regional en 2 meses. No lo voy a dejar así 2 meses. ¿Qué se puede hacer? Se pueden utilizar los glucocorticoides en dosis bajas o algún antiinflamatorio. Ahora, si el paciente no tiene contraindicación para usar metotrexato, como es que está embarazada, que no planea embarazarse próximamente, que el hígado esté bien, se le puede empezar metotrexato en una dosis baja, 7.5, 10 miligramos por semana, en lo que llega reumatología. No debe de haber ningún inconveniente, pero siempre y cuando no haya una contraindicación. Eso es. Ahora sí ya tenemos un panorama un poco más específico, ¿no? Y pues esperemos que a nuestros colegas les sea de gran utilidad y empecemos a normar ya y a definir cuál es nuestro campo de acción. Doctor González Pineda, no me queda más que agradecerle y esperemos que en próximos eventos tratemos el tema, pero ahora de niños, la famosa artritis reumatoide infantil y juvenil, que me imagino también debe ser un campo complicado y muy interesante. No lo conozco en nuestro país y creo que usted debe de tener una gran experiencia. Pues nuevamente mi agradecimiento, el agradecimiento de Ixomédica, el agradecimiento de Ixoye Business Group por su presencia, doctor González Pineda, y al auditorio le agradecemos también su asistencia, sus preguntas, que trataremos de darles respuesta a la brevedad. Muchísimas gracias y quedamos para una nueva cita. Gracias, buenas tardes. Para mí es un placer presentar nuevamente aquí en nuestro canal de Ixomedical nuestro programa dirigido para toda la población en estos temas tan importantes que es la salud. Y es la salud a las diferentes etapas, tanto en la niñez, en la vida reproductiva, pues obviamente para nuestros adultos mayores. Y el círculo azul es un círculo azul que nosotros estamos manejando para este espacio, para el cuidado de la salud. El día de hoy nos acompaña un gran médico reumatólogo, el doctor Antonio González Pineda. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué bueno. Y pues nos acompaña también nuestro director médico, el doctor Francisco Higuera Ramírez. Doctor, ¿cómo está? Hola, Laurita. Doctor, bienvenido a las instalaciones de nuestra empresa. Pues bueno, este espacio, la verdad es un espacio que estamos dedicando para toda lo que es la comunidad. Y el tema a tratar el día de hoy es la artritis reumatoide. Doctor, pues obviamente como familia, como individuo,
tenemos muchísimas preguntas y dudas, ¿no? Sobre esta enfermedad. Y una de ellas sería, ¿la artritis reumatoide se hereda? Buena pregunta. No necesariamente. Existe una predisposición hereditaria a tener la artritis reumatoide, pero se necesitan diversos factores que desencadenen o que detonen estos genes. Voy a poner el ejemplo que le pongo a todos mis pacientes. La heredabilidad es un conjunto de genes que nos van a predisponer a algo. Esto es similar a un depósito lleno de pólvora. Si yo no acerco una flama a la pólvora, no va a encenderse espontáneamente, no va a explotar. Pero si yo acerco un cerillo, va a explotar ese depósito de pólvora. Bueno, entonces los genes son ese depósito. ¿Cuál es la flama que va a encender a esos genes y va a echar a andar la artritis reumatoide? Pues bueno, pueden ser infecciones, pueden ser el tabaquismo, por ejemplo. Son los principales factores que están relacionados con que estos genes se echen a andar. Entonces, no necesariamente hereditario. Algunos otros pacientes me preguntan, oye, yo tengo artritis, mi gran preocupación es, ¿mis hijos van a tener artritis? Menos del 10% de probabilidades de que esto suceda. Ok. Sí, ¿verdad? Porque muchas veces nos asustamos, inclusive si tenemos padres o algunos hermanos y decimos, ¿no? Nos tocará a nosotros, ¿no? Pero muy bueno. Hablando de vacunas, doctor, y ahorita pues no nada más en esta parte del COVID, sino de toda la cartilla de vacunación, tanto en la parte de los menores, pero que también ahora ya hay una cartilla de vacunación para los adultos mayores. ¿Esto tiene algún riesgo cuando la persona tiene artritis reumatoide? Interesantísima pregunta. La artritis reumatoide como tal es una enfermedad que pone en más riesgo a las personas de adquirir infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está bien regulado, es un proceso inflamatorio y cuando el proceso inflamatorio está en ascenso en el cuerpo de una persona, pues no puede combatir bien a las infecciones. Ese es un punto. Otro punto para poder responder a esta pregunta, otro punto es que los medicamentos que nosotros damos son medicamentos que se denominan inmunosupresores. Esto significa que disminuye la respuesta inmunológica del individuo. Entonces, aquí las personas dicen, oye, me puedo infectar si tengo artritis reumatoide, pero si tomo los medicamentos también me puedo infectar. Pues sí. Pero hay una gran diferencia porque por lo menos ya tienes un tratamiento y ya no te sientes tan mal al tomar los inmunosupresores. Ahora, con respecto a las vacunas, es una gran pregunta. Muchos pacientes me hablan y me dicen, oye, ya viene la tercera dosis, ya viene la cuarta dosis, ¿me puedo vacunar? La respuesta es sí, deben de vacunarse siempre y cuando no haya una contraindicación. ¿Cuál es la contraindicación? Algunos de los medicamentos que estén tomando. Voy a poner un ejemplo, el rituximab es un medicamento en el cual la respuesta inmune está tan abatida que si el paciente se pone la vacuna no le va a pasar nada malo, simplemente la vacuna no va a funcionar. Entonces es muy importante el tiempo, el medicamento que utilizan, la dosis que utilizan para poderse vacunar. Ahora, también depende de los medicamentos para otras vacunas. Por ejemplo, hace 3 días me habló una paciente, doctor, me están vacunando en la empresa contra triple viral, ¿sí? Que es sarampión, rubiola, paperas, y contra hepatitis B. ¿Me las pongo o no me las pongo? Le dije, mira, la triple viral son virus vivos atenuados. Quiere decir que son virus como que están noqueados, entran a tu cuerpo, pero están tan noqueados que tu propio cuerpo los reconoce, monta una respuesta inmunitaria y si se vuelve a presentar la infección, o bueno, si se presenta la infección en el futuro, pues te defiende. Pero como tienes un tratamiento inmunosupresor, a lo mejor esos virus vivos medio se ponen las pilas, te generan un problema. Pues los virus, las vacunas con virus vivos atenuados, no son recomendables en los pacientes que toman inmunosupresores. Estas vacunas son la triple viral, fiebre amarilla, que no está dentro de la cartilla, es para viajeros, y la de influenza intranasal, que no hay en la República Mexicana. Entonces, la respuesta en general es vacunarse, definitivamente. Perfecto. ¿Usted, doctor Higuera, quiere...? No, verdaderamente es un problema esto porque lo que comenta el doctor González es muy real, ¿no?
Se toman medicamentos inmunosupresores y el paciente considera que mejorando la sintomatología reumática está libre de muchas otras cosas. Y así debe ser su comportamiento, doctor González. Me imagino que es la tendencia a sentirse bien y a ser mejor, ¿no? Pero sí descuidan algunas otras consideraciones. Ejemplo, la vacunación. O dos, la exposición a ciertos contaminantes ambientales que promueven un proceso inflamatorio respiratorio y la infección viral, y que en ellos puede ser delicada, ¿no? Hoy se habla mucho de la infección de un virus inicial respiratorio en pacientes que tienen estos problemas de inmunosupresión, y que es la enfermedad que en el niño puede ser muy leve, en el adulto es muy grave, más por la condición inmunosupresora. O el diabético. Con diabético, claro. Y otro detalle que estaba también ahorita que mencionó algo de esto, doctor, los pacientes muchas veces van a decir, pues ya dijo el doctor González Pineda que sí me pongo la vacuna. Y luego, ay, pero tuve una exacerbación de mi enfermedad. Eso también es bien importante aclararlo. El 10% aproximadamente de las personas que se van a vacunar, ya sea influenza, ya sea coronavirus, Bien. pueden tener una exacerbación de su enfermedad, aunque estuviera controlada previamente. Okay. Ahí la gente también dice, oye, pues entonces no me vacuno. ¿Para qué? Si me voy a exacerbar. La verdad es que aquí el beneficio supera el riesgo. Porque luego nos da todo ese temor, ¿no? Claro, y es normal. ¿A quién le gustaría sentirse mal otra vez de la enfermedad con una vacuna? No. Pero yo les digo, mira, si no te vacunas, el riesgo de que te dé coronavirus es alto. Y ahí sí, quién sabe qué pueda pasar. Tu enfermedad ahí sí se va a exacerbar, sí o sí. Y puedes acabar hospitalizado. En cambio, si por culpa de la vacuna tu enfermedad se exacerba, no es mayor problema. Nuevamente, la recomendación es vacunarse. Vacunarse. Pues vacunémonos, por favor. Si nos duelen las articulaciones, ¿es artritis reumatoide? No, la respuesta aquí es sencillamente no. La principal causa de dolor articular en el mundo es la osteoartritis, y eso es muy importante. Okay. Aunque dentro de la palabra, si la descomponemos en dos, osteoartritis, no significa que, aunque tenga la palabra artritis en sí misma, no significa que sea artritis reumatoide. La osteoartritis es la enfermedad articular más frecuente. Yo me atrevería a decir que todas las personas mayores de 30 años, todas, sin excepción, van a tener osteoartritis en mayor o en menor medida. Ojo, osteoartritis no va a significar que la persona tenga dolor, simplemente el desgaste de las articulaciones. Todos nos vamos a desgastar, porque todos vamos a envejecer y todos vamos a cumplir cada vez más años. Entonces, dolor articular no necesariamente es sinónimo de artritis reumatoide, sino que siempre hay que pensar en lo más frecuente. Un maestro mío, o bueno, un maestro de todos de la medicina, decía, si escuchas cascos, piensa en caballos, no en cebras. Entonces, osteoartritis es lo más frecuente. Y bueno, yo creo que también nosotros tenemos una gran información, y la parte del internet juega un gran papel. Y hoy hay muchísimos tratamientos alternativos, ¿no? ¿Estos son buenos? ¿Qué le podemos decir a la población? Hay que tener mucha precaución con la medicina alternativa. Yo no soy peleado absolutamente con nadie, siempre y cuando tenga la solidez científica para decir que funciona. Esto es muy importante, porque hoy en día estamos en un mundo de información y desinformación al mismo tiempo. Cuando hay desinformación es cuando la gente pues aprovecha para abusar de nosotros mismos. Entonces, hoy en día existen muchas terapias alternativas que prometen muchos resultados, y lejos de dar resultados, dan consecuencias a largo plazo, en dos sentidos: que lo que dan hace daño y el paciente no está recibiendo el tratamiento que debe de recibir, y cuando llegan con nosotros ya tienen secuelas. Entonces, yo no estoy peleado con la medicina alternativa, siempre y cuando sea supervisada por un médico especialista, en este caso, un reumatólogo. Sí me han tocado casos muy tristes de pacientes que han tenido falla hepática, falla renal, úlceras gástricas, debido a medicamentos alternativos. Y esto también se debe a la propia desinformación médica. Lamentablemente, como vivimos en un mundo
donde hay muchas prisas, donde un médico tiene que atender en 10 minutos a una persona, pues no da tiempo de decirle absolutamente todo. Simplemente se les dice, va a tomar metotrexato, que es la base de la artritis reumatoide, y nos vemos en un mes. El paciente dice, ¿qué es el metotrexato? Exacto. Voy y le pregunto al doctor Google, ¿qué es el metotrexato? Y Google me dice, es quimioterapia. Se usa para tratar el cáncer. ¿Qué es lo primero que va a pensar una persona? Yo no quiero tomar quimioterapia. Claro. Quimioterapia en mi mente es igual a, me voy a quedar pelón, es algo muy fuerte, se van a caer el cabello, las uñas, los dientes, etcétera. No lo quiero. Es un medicamento. ¿Por qué me van a dar un medicamento tan fuerte si solo me duelen las manos? Sí me duelen mucho, pero entonces ahí es más fácil llegar con alguien que, no, mira, tómate esto natural. Y lo natural se asocia a algo inocuo. También le digo a mis pacientes la siguiente analogía. Yo les pregunto, ¿los terremotos son buenos o son malos para el ser humano? Me dicen, son malos, son naturales. Exacto. Natural no es igual a inocuo. Exactamente. Exacto. Y es perdón ahorita, pero eso es una disyuntiva en la cual el ciudadano normal no se presenta, para él es natural y no, porque estamos acostumbrados a oír todo lo de las hierbas y todo lo que toma la gente y nunca ha pasado nada. Lo que pasa es que no había un seguimiento de estos puntos, de estas brebajes que se preparaban y que definitivamente eran dañinos, ¿no? Y ahora con la industrialización de ellos, es que los médicos se están dando cuenta de que, pues, algunas hierbas que se tomaban tan libremente y que se promovían para alguna enfermedad, están causando lo que mencionaba el doctor González, el daño renal, el daño hepático, la anemia degenerativa por la aplasia medular, etcétera. Son condicionantes muy serios, ¿no? De enfermedad. De enfermedad. Entonces hay que tomarlos con cuidado. Sí, yo les digo a mis pacientes, si el frasco es brillante y dice que trata más de 2 cosas, no lo compren. Claro. Mejor pregunten. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, ya si dice que trata el cáncer, la artritis, nada, es puro rollo, ¿no? Claro. Doctor, ¿un menor de edad puede tener artritis reumatoide? No estrictamente hablando, porque aquí es una cuestión semántica. Aquí, pues bueno, las enfermedades reumáticas también se actualizan con el tiempo. Cuando una persona menor de 16 años tiene un cuadro reumático, parecido a la artritis reumatoide, se denomina artritis idiopática juvenil. Antes llamada artritis reumatoide juvenil. Es un término que ha cambiado con el tiempo. Entonces, igual, los niños pueden tener muchas causas de dolor articular, no solamente artritis idiopática juvenil. De la artritis idiopática juvenil hay varios tipos, son 3. Una se parece mucho a la artritis reumatoide, por ejemplo, pero lo que normalmente afecta a los niños es que les duele una rodilla y un tobillo, o una rodilla nada más. Son niños que normalmente no comen mucho, no juegan mucho porque les duele la rodilla, no crecen mucho. Entonces, afortunadamente, existen los reumatólogos pediatras, que luego también nos confunden. A mí me llevan niños y llega la mamá con el niño y yo me dirijo a la madre. No, doctor, es que es con el niño. Y les digo, qué pena, pero yo no estudié pediatría. Entonces, sí es muy claro que existe el reumatólogo pediatra. Estudió 3 años de pediatría, 2 años de reumatología pediátrica, y lo que ven ellos es de ellos, y lo que vemos nosotros también nos dicen, yo no veo adultos. Entonces, sí se pueden afectar, y es muy importante que si sus niños tienen dolores articulares, los dolores articulares de crecimiento, sí existen. Sí existen. Pero sí. si el niño tiene dolores articulares, ven que no juega, que no está creciendo adecuadamente, llévelos con el pediatra. Vale mucho la pena. Más vale pecar de precavido que tardarnos en diagnosticarlo. ¿Se cura la artritis reumatoide? No se cura la artritis reumatoide. Mala noticia, la buena es que se controla. Eso también es muy importante.
muchos pacientes se desaniman con esto. Esto pasa en la primera consulta en el 100% de los pacientes y es normal. Yo no esperaría que un paciente dijera, no importa, todos se desaniman. Pero es increíble cómo conforme pasan las consultas, los pacientes a veces hasta se les olvida ir, cosa que también está mal, porque se sienten muy bien. Y dicen, oye doctor, yo ya me siento bien, por eso no venía. Les decía, no, bueno, estás tomando un medicamento que controla la enfermedad, pero no son vitaminas, son medicamentos que deben de tener un seguimiento adecuado. Entonces, la artritis reumatoide como tal no tiene una cura y amerita un seguimiento estrecho por parte de un especialista. ¿Por qué? Para evitar complicaciones que principalmente se manifiestan como deformidad. Artritis reumatoide, luego en mi mente viene manos chuecas. Sí. Sí. Esto no necesariamente tiene que verse. Hoy en día yo sí tengo pacientes con las manos chuecas, pero ya llegaron así. Que estén en la consulta y desarrollen esto es muy difícil. ¿Por qué? Por los tratamientos que existen hoy en día. Pero para esto hay que tener un tratamiento pronto. Los primeros 6 meses son los más importantes. Sí. ¿Algo que quiera abordar, doctor Higuera? No, realmente yo he quedado sorprendido con los datos que nos da el doctor González porque pues es lo mismo que comentábamos. Yo me levanto con las manos, los pies, me duele todo el alma, ¿no? Y como dicen ahora en el chiste, oye, ¿eres reumático? No, yo soy crujiente. Sí, como el pollo, pero la verdad es que muchas personas que tienen esto por el tiempo que ya nos mencionó el doctor González, por arriba de los 30 minutos en la mañana, deberían acercarse más que al farmacéutico o al vendedor de farmacia o a la vecina o al primo, etcétera, que les recomiende alguna medicina, que deben de abandonar esas ideas y correr con el médico reumatólogo o con el médico de la colonia que les recomiende qué hacer y dirigirlo con el médico reumatólogo. Si no, las consecuencias pues son una vejez. No me imagino, doctor González, la vejez con artritis reumatoide debe ser espantosa, ¿no? Sí, aquí hay 2 casos. Los pacientes que empezaron desde jóvenes y llegaron a la vejez y tienen artritis reumatoide. Entonces, esos son pacientes que pueden tener pues, más complicaciones. Y existe la artritis reumatoide que inicia en edad adulta. Esta suele ser agresiva porque les da fiebre, tienen muchas manifestaciones, muchas. Pero les suele ir bien. Entonces. Yendo rápido. Sí, van de manera pronta al médico. Así es. Pues este programa que nosotros le hemos llamado el Círculo Azul, que es el espacio para el cuidado de la salud, doctor, pues la verdad que es un espacio que queremos compartir también con toda nuestra audiencia, que se acerquen a los profesionales de la salud, ¿no? Y este espacio está pensado en ellos. ¿Qué mensaje les daría a toda nuestra audiencia? Yo les diría que si tienen dolor en las articulaciones, no consideren necesariamente que es algo normal. Acérquense a un médico reumatólogo. No utilicen terapias alternativas de primera mano, salvo que su médico reumatólogo se las recomiende. De verdad, he visto casos muy lamentables por el uso de las terapias alternativas y casos muy lamentables por el uso de absolutamente nada. Simplemente gente que dejó pasar y no, mañana se me quita, no, luego voy. Y mientras más pronto vamos prolongando esa visita con el especialista, ¿no? Con el médico de primer contacto. Sí, así es. ¿No? Así es. Pues doctor, muchísimas gracias. Sobre todo tenemos aquí a un ser humano, la verdad, generoso, espectacular, por supuesto, un gran médico. El doctor está en Médica Sur. Ahí está su práctica médica. Entonces, por favor, también vamos a poner en una pleca los datos del doctor también para que ustedes puedan acercarse pues a los profesionales, ¿verdad? Exacto. Porque la comunicación pues obviamente la tenemos ya muy rápido, ¿no? Tenemos toda la tecnología y hasta los niños andan buscando, ¿verdad? Pero acerquémonos mejor a los profesionales de la salud. Y este espacio es para ustedes. Muchísimas gracias
buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que ustedes nos estén viendo, reproduciendo este video. Muchísimas gracias. Conéctense a nuestro canal de Ixomedical. Gracias. Gracias. Muy buenas.